Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate. El Real Madrid vive momentos oscuros, pero lo que pasó en la última rueda de prensa de Carlo Ancelotti fue un golpe directo a lo que parecía ser su última fortaleza, el manejo impecable ante los medios. Ancelotti, el mismo técnico que siempre fue sinónimo de calma, hoy mostró nervios, irritación y una cara que no la habíamos visto antes. Ya no hablamos solo de problemas en el banquillo, hablamos de un Ancelotti desatado incluso fuera del campo. La rueda de prensa en Valdebebas fue la más tensa en toda su era como técnico del Madrid. 17 preguntas en apenas 14 minutos, y para sorpresa de todos, el italiano se negó a contestar algunas, algo totalmente inhabitual en él. El momento más crítico llegó cuando declaró: "No creo que sea el mejor del mundo, pero tampoco soy el más tonto". No pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto. Muchas gracias. Ojo al dato, ¿desde cuándo Ancelotti necesita justificarse así? Esto es lo que pasa cuando las cosas se te van de las manos y no tienes soluciones. Lo peor es que él mismo lo sabe. Su lenguaje corporal decía más que sus palabras: tensión, enfado y un intento desesperado por mantener la compostura. Esto es una rueda de prensa, no un debate, dijo. Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate. ¿En serio, Carleto? Hasta hace poco eras el técnico más respetado en las salas de prensa y ahora estás perdiendo la paciencia como si fueras nuevo en esto. Pero las cosas no terminaron ahí. Las declaraciones de Ancelotti dejaron ver que no solo está perdido tácticamente, también parece desconectado de la realidad del club. Cuando habló sobre la cantera, soltó frases como: "El objetivo del club no es darle minutos a los canteranos". ¿Perdona? Entonces, ¿qué se supone que hacen los chavales de las inferiores? ¿Calentar banquillo hasta que cumplan años suficientes para merecerse tu confianza? Lo de darle minuto no es el objetivo de este club. Es de tener Esta falta de reconocimiento al trabajo de los jóvenes no es solo decepcionante, es totalmente preocupante. Y si el club no apuesta por la cantera, ¿qué futuro les espera a los Raúl Asensio y compañía? No hay que olvidarse que él entró por primera vez, creo, hace 2 meses. Por otra parte, Ancelotti, en referencia a Tchouaméni, insistió en mantenerlo en defensa central y esperar el regreso de Álava, ya que Asensio solamente lleva 2 meses en el club. Insólito, ¿verdad? Mientras tanto, los errores defensivos siguen acumulándose. Yo creo que he sido convencido que Tchouaméni lo ha hecho bien como central, porque de esto hablan los datos. Pero aquí viene lo peor. Ancelotti recordó que hace un mes se ganó la Intercontinental y hace 6 meses la Champions. Habría que recordarle a Carleto que este es el Real Madrid, y aquí lo que cuenta es el presente. El cuento de la Champions ya no es excusa cuando estás viendo cómo el equipo se desmorona. Hoy Ancelotti no solo perdió en el campo, también perdió fuera de él. Lo que vimos en esa rueda de prensa es la imagen de un técnico que está siendo superado por la presión y que al parecer no tiene un plan claro para salir del bache. El problema es evidente, pero el peor error que puede cometer Carlo es no querer admitirlo, porque si no lo haces, Carleto, los que te señalarán con el dedo no serán los medios, será tu propia afición. Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate.